Hoy vamos otra vez a lanzarnos a lo que es el tema de los electrodomésticos más fiables. Vamos a tocar el tema de las secadoras, vamos también a acercarnos un poquito, como en mi anterior vídeo, a lo que nos dice la AUKU sobre estos aparatos y vamos a ver realmente si esta guía que nos ofrece la AUKU pues tiene su coherencia, ¿no? En primer lugar, deciros que las secadoras es uno de los aparatos que más auge está teniendo últimamente, sobre todo las secadoras con bombas de calor, que son aparatos extremadamente eficientes por el beneficio eléctrico que esta tecnología nos aporta, ¿no? No solo son aparatos, como os he dicho, eficientes, sino que también son aparatos que tratan la ropa pues de una manera mucho más delicada que lo que serían las secadoras de condensación que conocíamos hasta ahora, ¿no? Este tipo de máquinas, pues por su tecnología, que es muy parecida a lo que sería pues un frigorífico, lo único que pasa es que en vez de enfriar hacen una inversión de ciclo, adentro nos calientan y entonces utilizan el frío pues para enfriar el aire y condensar el agua. Las ventajas de estas máquinas, como os decía, se pueden secar cosas que hasta ahora no se podían secar. El 90% de la ropa ya no hay que plancharla, que esto es un dato importante a tener en cuenta. De hecho, las máquinas tardan mucho tiempo en secar y eso es porque lo hacen a una temperatura muy suave, no tiene ninguna relación con el consumo energético, todo lo contrario. Suelen gastar entre 400 y 550 vatios de potencia cada hora de secado frente a los 2800 que gastaba una secadora antigua, y esto sería pues básicamente los tres parámetros que definen a este tipo de secadoras, ¿no? Hablando de eficiencia, pues será muy importante que para que nuestra secadora cumpla estos objetivos tengamos una lavadora que nos centrifugue pues a alta velocidad, entre 1200 y 1400 revoluciones por minuto. El test de la AUKU sobre las secadoras más fiables nos dice que esto está extraída, esta información analizada sobre una cierta cantidad de socios que tiene esta entidad. Entonces nos dice que la vida media de una secadora es 12 años y nos vuelven a decir otra vez con esa insistencia de que lo que más dura y lo mejor es Miele. Bueno, como ya visteis en mi anterior vídeo, no hay ninguna duda, Miele es uno de los mejores electrodomésticos que hay en el mercado. También es de los más caros y, como os decía, en el segmento de este tipo de aparatos pues también encontramos grandes marcas con gamas altas, con precios también equiparables a Miele y que también nos van a dar un resultado excepcional, ¿no? Aventurarse exactamente a decir el tiempo que nos va a durar las máquinas pues es un poco complicado, incluso para nosotros que somos técnicos y nos dedicamos a la reparación de estos aparatos y que lógicamente pues al cabo del año efectuamos pues cientos y cientos y cientos de reparaciones y tenemos bien una idea de lo que hace durar más a una secadora o lo que hace durar menos, ¿no? Volvamos otra vez al tema de la AUKU. Nos dice que las tres columnas, como siempre, esto ya es un estereotipo fijo en este tipo de test, nos dice en la primera columna que Miele es lo que más dura. Nos vamos a 17 años, indistintamente las veces que seque o no seque. Bueno, ahí ya de entrada 17 años. Nos pones que en la duración intermedia nos ponen a Siemens, a Baunet, a Hotpoint y a AEG. Veo que la duración intermedia sigue sin ponernos a Bosch, nos la ponen otra vez en las marcas que menos duran, pero sí nos ponen la duración intermedia Siemens, que es el mismo artículo prácticamente que el Bosch, ¿no? El mismo perro con distintos collares, ¿no? Que le diría yo. También podríamos incluir en la duración intermedia Balay, pero veo que no hacen referencia a Balay en ningún tipo. Parece ser que ninguno de los socios que tiene pues tiene una secadora Balay. Es uno de los electrodomésticos más vendidos aquí en España. No lo entiendo muy bien. Sigo sin entender. En duración intermedia, Baunet, Hotpoint y AEG. Baunet, que es del grupo Whirlpool. Bueno, más o menos seguimos otra vez con el mismo constructor, con marcas diferentes. A unas las ponen en medio, a otras las ponen que duran menos. Hotpoint, que es del grupo Indesit, que esto normalmente es gamas medio-bajas, nos la ponen en la duración intermedia. Y aparece por fin AEG poniéndolas en la duración intermedia, ¿no? Nos dicen que todas estas marcas en la duración intermedia nos va de 12 a 11 años. Y después en las marcas que menos duran, entonces pues ahí entramos ya
al tajo con Fagor, otra vez con la marca Fagor. Es difícil saber lo que nos va a durar un aparato de esta marca, pues por lo que os dije en el otro vídeo, ya no es un producto español, sino que es un producto adquirido por un constructor que no es español, lógicamente, y que eso hace 3 o 4 años, o sea, no podemos decir exactamente, no tenemos información, no tenemos historial, por decirlo así, de este fabricante y de la duración de lo que está fabricando, ¿no? Nos ponen a Bosch otra vez en las marcas que menos duran. Zanussi, que es del grupo Electrolux, y del grupo AEG, también nos lo ponen en lo que menos duran. Nos dice que Whirlpool dura menos, Indesit también nos dura, Electrolux. Bueno, la verdad es que no entiendo mucho este follón de marcas y estas alineaciones, y este aquí y este allí. Yo creo que esto es mucho más fácil. Si queremos tener un buen aparato, vamos a tener que rascarnos el bolsillo, y si hablamos de bomba de calor, pues 3/4 de lo mismo. Yo, por ejemplo, para no extenderme demasiado en este tema, pues me decantaría por aparatos de gamas un poco más altas, por ejemplo, Miele, Siemens, Bosch, Balay, AEG, Electrolux serían muy buenos productos, excelentes productos. La duración de estos productos va a ir siempre determinada por las horas de funcionamiento. Eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, porque no es lo mismo poner una secadora una vez a la semana que ponerla 2 veces al día. El desgaste y su vida útil va a cambiar automáticamente. Por eso que es difícil, muy difícil, afirmar que una marca nos va a durar tanto, ¿no? Sí que es verdad que comprar una marca de primera fila pues nos garantiza en principio la ausencia de un montón de problemas, y nos garantiza también pues una tecnología acorde con nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo con el tema de eficiencia, ¿no? Anecdóticamente, pues en estas marcas que yo os he estado diciendo y que me las he llevado a lo que sería los productos que más duran, pues anecdóticamente la AOKU pues sigue sin incorporar a LG, ¿no? A uno de los fabricantes más importantes de electrodomésticos de hoy en día, no solo por la calidad de aparatos que fabrican, sino por la tecnología que incorpora en ellos, ¿no? Yo pues la incorporo y la pongo en las marcas, como os he dicho antes, más fiables, ¿no? En estas 5 o 6 marcas, que son las que vosotros deberíais depositar vuestra confianza si queréis tener un aparato de calidad y hacer una buena inversión. Tenemos otras marcas, claro, económicamente pues no todo el mundo puede llegar a comprar este tipo de marcas. A veces pues por la economía que tenemos en casa pues no podemos llegar a estas máquinas, pero sí es importante que sepáis que lo barato suele ser malo hoy en día, y entonces son máquinas que si las hacéis trabajar pues en exceso, es posible que la duración no sea la esperada y aparezcan las temidas averías por funcionamiento, no por exceso de funcionamiento. Bueno, amigos, espero que este paseo que hemos hecho hoy a través del mundo de la secadora, y en concreto de las secadoras más fiables del mercado, hayan sido de vuestro interés. Recordar que es difícil determinar la duración media de un aparato. Sí que es verdad que podemos tener una idea aproximada, pero hay muchísimos factores que van a determinar que ese aparato nos dure más o nos dure menos, sobre todo la inversión que vamos a hacer con ella, el mantenimiento que le hagamos al aparato y los cuidados que tengamos con él. De vez en cuando pues también va bien que nosotros mismos hagamos un pequeño mantenimiento de la máquina a través de todos nuestros vídeos, y sobre todo de las horas de funcionamiento que va a tener el aparato. Pulsar la campanita de la parte de abajo para recibir todos nuestros vídeos, y también pues bueno, para tener un sitio donde acudir cuando tenemos algún problema con nuestros electrodomésticos, sobre todo por el tema de reparaciones, que nos vamos a ahorrar pues unos cuantos euros. Me despido de vosotros hasta nuestro próximo vídeo. Un cordial saludo.